Anualmente en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia se reciben más de 1000 quejas contra inmobiliarias. En el primer cuatrimestre del 2019, las quejas contra inmobiliarias en el país superaron los 19 millones de dólares. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODECO, recibió 295 quejas contra inmobiliarias en ese periodo. De acuerdo con la ACODECO, los 5 principales motivos de las quejas presentadas por los consumidores contra inmobiliarias fueron cláusulas abusivas, falta de información, incumplimiento de contrato, falta de información comercial y vicio oculto. Según informes de la ACODECO, la mayoría de las quejas resueltas a favor del consumidor son procesadas a través de los acuerdos y un número importante no tienen resultados debido a que el consumidor desiste. La lista de empresas inmobiliarias con quejas en la ACODECO está publicada en la página web de esa institución. Quejas contra inmobiliarias, ese es precisamente el tema que abordamos hoy en el bufete de Linda. Buenas noches, gracias por estar en el bufete de Linda. Hoy tenemos este importante tema, pero antes de entrar a lleno con nuestro entrevistado, escuchemos y veamos las siguientes entrevistas de personas que han tenido experiencias con inmobiliarias. Bueno, la experiencia personal y diría yo que general es porque con los problemas que se han presentado en la casa que adquirimos, yo me he dado cuenta que en todo Panamá existe no solo una corrupción galopante por parte de las entidades que deben supervisar a las promotoras, sino también de las mismas promotoras. Y te explico por qué. Y averigua y verás que sucede en todos los proyectos que llevan a cabo. Aquí presentan una serie de planos para aprobación, con ciertas especificaciones de dimensiones, de anclajes de la casa e incluso de las aguas servidas. Y cuando son aprobados, a la hora de ejecutar el proyecto, no utilizan ni los materiales que se han determinado para ello, ni las dimensiones. Y como verás, si investigas, hay muchos problemas, sobre todo con aguas servidas y las plantas de tratamiento de los proyectos que han llevado a cabo. Apliqué, que me hicieron el contrato, automáticamente me dijeron que mi casa iba a ser para entrega el mismo año de 2018 en diciembre. ¿Cuánto dinero pagó? Me dijeron que tenía que pagar $1,100 de los gastos de escritura, que si no los tenía para pagarlos al contado, lo podía pagar en 2 pagos, y eso fue lo que hice. Yo pagué la mitad y hice un esfuerzo y conseguí la otra mitad, y de una vez hice el contrato con ellos y me dijeron que como mi casa era para entrega inmediata, que era de la primera fase, me iba a ser entregada en diciembre del 2018, y hasta la fecha la casa no me ha sido entregada. En vista de que yo vi los problemas que tenía esta promotora del Grupo Espiova con mucha gente, que vi el revolú que hubo en otros medios de comunicación y en las redes sociales, yo empecé a llamar a los números que ellos tenían. Incluso la muchacha que me hizo el contrato la llamé, él nunca respondió a los chats, y bueno, fui como 5 veces a las oficinas de ellos allá en Punta Pacífico, y nunca daban respuesta. Y en base a ello, bueno, por las redes sociales me contacté con otros compañeros que estaban en la misma situación, y hicimos un grupo por WhatsApp, y así fue como empezamos a ejercer presión por la red y por los medios de comunicación, que gracias a Dios la promotora entonces ha empezado a dar la cara. Incluso de los que habíamos en el grupo, habíamos alrededor de más de 50 personas que habíamos sido afectados por esta promotora, y hasta el momento están haciendo las devoluciones de los cheques, pero como muy lentamente. Le damos la bienvenida a mi entrevistado de hoy, viernes 31 de enero. Jorge Quintero Quiroz, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Bienvenido al bufete de Linda. Gracias, Linda, gracias por la entrevista, gracias por la participación. Con respecto a las quejas en contra de inmobiliarias, es una de las principales quejas que recibe la ACODECO, y escuchamos estas entrevistas con una experiencia amarga en una de ellas, porque se fijó una fecha de entrega, sin embargo no se cumplió.
¿cuáles son algunas de las quejas y los motivos principales? Sí, mira, Linda, ciertamente las inmobiliarias todavía son, y te digo todavía porque hace 12 años prácticamente yo fui director nacional de protección al consumidor, y cuando me fui, las inmobiliarias estaban número 1 en el tema de quejas a Codeco. Regreso 12, 11 años después a la Codeco como administrador general, gracias a la oportunidad del señor presidente, y me encuentro en que todavía las inmobiliarias se mantienen como número 1, mayormente en las quejas que recibimos en la Codeco. Puede ser también que el tema del sector inmobiliario es grande y hay mucha demanda, y puede ser también por ahí, pero ciertamente hay un problema y que hemos iniciado de detectar de dónde nace el problema. Mira, yo siento que hay 3 puntos medulares en esto. El contrato, la promesa de compra y venta. Y a la llegada de Codeco he tenido reuniones con gremios como CAPAC, como ACOBIR, hemos tenido reuniones con distintas inmobiliarias. Entonces, donde nosotros hemos tratado de que llegue a un acuerdo en el tema de cómo debe ser el contrato de promesa de compra y venta. Ciertamente, los juzgados, el órgano judicial a través de sus fallos ha determinado que existen muchas cláusulas abusivas en los contratos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, ¿como cuál? Le doy un ejemplo. Los juzgados han hablado a través de sus fallos y han dicho, los jueces han dicho a través de sus fallos, que no importa la causa por la que el consumidor haya desistido del contrato de promesa y compra y venta. Es abusivo quedarse con el 100% de los abonos. Y algunas malas promotoras insisten en quedarse con el 100% de los abonos. Cuando uno en un contrato incumple, sí, ciertamente puede haber una penalización, pero no tiene que ser el 100% de los abonos. Entonces, estas cláusulas se han llevado a tribunales. Nosotros mismos, a través de nuestro Departamento de Defensoría de Oficio, lo hemos llevado a tribunales, y los tribunales han fallado a favor de Acodeco diciendo, bueno, no, puedes ponerle un penalti, del 100% de los abonos te puedes quedar con un porcentaje. Muéstrame cuántos fueron tus gastos, cuál fue tu perjuicio, pero no te quedes con el 100% de los abonos. Eso hay que arreglarlo en el contrato de promesa de compra y venta. También otro punto, y que aprovecho porque el señor que estaba de la promotora se estaba quejando, es la fecha de entrega. La ley 45 habla de que la fecha de entrega tiene que ser cierta y determinable. Cierta y determinable es una fecha, por ejemplo, el 21 de noviembre del 2025. Eso es una fecha cierta y determinable. Es difícil, y yo puedo entender que es difícil que le den una fecha cierta y determinable, pero por lo menos que le den un espacio al consumidor en donde él sepa que para ese mes aproximadamente va a estar su vivienda y su bien listo. Señor administrador, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a hacer una recreación. Llega el consumidor a la oficina de Acodeco. ¿Cuál es el trámite? Bueno, mire, nosotros, depende cuál es la queja y cuál es la situación del consumidor. Puede ser incumplimiento por la fecha de entrega del bien mueble. Sí. La vivienda. Si nosotros tenemos un departamento muy eficiente en cuanto a la conciliación. Nosotros conciliamos muchísimo en esta materia, porque si no llegamos a conciliar, se va a tribunales. En nuestra administración queremos implementar algo que existe en la ley y que jamás se ha tomado en cuenta, que es el arbitraje de consumo, para evitar que los consumidores vayan tanto a tribunales y se dilate la resolución o la forma en que tú le resuelves rápido al consumidor, porque sabemos que en los tribunales nos vamos a demorar entre 1 año y medio y 2 años en un pleito. Entonces, el arbitraje de consumo va a ser prontamente, y con el favor de Dios la vamos a implementar, está en la ley, la vamos a implementar para que sea mucho más rápido. Pero nosotros ahora mismo tenemos el departamento de conciliación. Si el consumidor tiene una situación que está demandando la entrega del apartamento,
hace que a través de audiencias de conciliación, hace que el promotor vaya y asista a una conciliación bastante informal, en donde el funcionario de Acodeco persuade a la promotora de que le resuelva al consumidor y de que le dé una fecha cierta. En esa conciliación se resuelve la mayoría de los temas en materias inmobiliarios. Hay una parte del informe que está en la página web de Acodeco que habla de desistimiento. ¿A qué se refiere esta? Bueno, los desistimientos vienen porque se concilia mucho. O sea, no necesariamente es que el consumidor desistió de su... Sí, desiste de su queja porque se concilia bastante. Entonces quiere decir que el funcionario de la Codeco los lleva a una conciliación en donde el consumidor se sienta conforme y el agente económico, que en este caso es inmobiliario, diga, bueno, ¿sabes qué? En vez de irme a un tribunal y discutir contigo 2 años, está bien, te voy a entregar la casa como quieres. Y eso es lo que se busca en la conciliación. Con relación el tiempo, tienen un equipo, una defensoría de oficio para asesorar al consumidor. Sí, nosotros tenemos, si esa conciliación no se llega a dar, en el caso de que no se llegue a dar, inclusive que antes de que se llegue a dar, el consumidor nos firma un documento en donde pasa la información a los abogados de defensoría de oficio. Estos van a analizar el tema y después de analizarlo, le van a presentar una demanda en los tribunales al agente económico, que en este caso es una promotora. La Codeco tiene competencia para sancionar hasta un monto de 25.000. ¿Cuáles son esos casos donde se tiene competencia para...? Sí, ya en los casos que es para multa, ciertamente vemos el tema de las garantías, más que todo de las garantías, que si se le vencen las garantías a los consumidores, ellos pasan, dicen, bueno, esta puerta, mira que ya se me dañó, tengo 2 meses, está viviendo ahí, yo quiero que me la cambien y todo. Ese tipo de cosas sí lo vemos directamente administrativamente en la Codeco y las resolvemos. En el contrato debe establecer el tiempo de garantía. Se han visto muchos casos que la pared, incluso se reportan goteras en la vivienda en el año de haber recibido el bien mueble. Sí, hombre, en materia de inmobiliarias hay muchos aristas, ¿no? Pero ahí eso puede ser un ejemplo de garantías. Sí, por ejemplo el tema de que puedes tener una garantía, cuando hablas de una gotera, pues me imagino que estás hablando de una filtración. Ya cuando hay una filtración puede haber un daño de estructura. Y cuando hay un daño de estructura nos remitimos al Código Civil, que habla de 10 años, que protege al consumidor por 10 años. No estamos hablando de la Ley 45, sino que estamos hablando del Código Civil. Entonces ahí se le aplica la ley y ciertamente el agente económico o la inmobiliaria tiene que ir a resolverle al consumidor. Si no le resuelve, tenemos la defensoría de oficio, totalmente gratis, y entonces allí procedemos a demandar a los agentes económicos o a las inmobiliarias. La diferencia entre el arbitraje que me manifiesta, esta es una solución, un proyecto a corto o mediano plazo, la diferencia entre arbitraje y lo que ya existe en Acodeco, que es métodos alternos de solución de conflicto, los acuerdos. Sí, el arbitraje va a agilizar el proceso. Mira, la demanda promedio, y te digo porque yo antes de ser administrador de la Codeco fui abogado litigante, la demanda promedio en estos tribunales está demorando entre año y medio, primera instancia, puedes subir al tribunal superior. Está demorando entre año y medio y 2 años. Entonces, ¿qué es mejor para el consumidor? Y hemos estado analizando. Y está en la ley utilizar el arbitraje de consumo. Entonces, el arbitraje de consumo ciertamente va a resolver un problema de rapidez, de inmediatez, de poder resolver al consumidor. Mira, en el tema inmobiliario, el consumidor necesita su casa. Ya él está programado para mudarse, tal vez está viviendo en la casa de sus papás, está viviendo en alquilado, que es peor, y entonces él ya tiene la necesidad de mudarse. Y por otro lado, el agente económico, el banco interino lo está presionando para que suelte el apartamento, para que lo venda, y a lo mejor tiene atrasos con eso. Entonces, esta situación de resolverle rápido la situación al agente económico y al consumidor más que todo,
es la inmediatez a través de un arbitraje de consumo que sea mucho más expedito y que no tenga que ir a tribunales. Entonces, en ese caso va a haber una decisión de obligatorio. Sí, un laudo arbitral que es de estricto cumplimiento. En el caso de los proyectos de vivienda inmobiliaria en Panamá Oeste, ¿es ahí donde hay mayor queja necesariamente o es en otras áreas de la... Pues, Panamá Oeste, hombre, Panamá Oeste se está desarrollando muchísimo y tal vez por eso están subiendo las quejas, pero más ahí en Panamá. Más ahí en Panamá por el volumen, ¿no? Uno de los entrevistados también hablaba con respecto a que en las barriadas se hacen las tuberías no adecuadas para la cantidad de casas en una barriada. Ese tipo de quejas también llegan a Codeco. Sí, sí llegan a la Codeco y nosotros hacemos las investigaciones y así. Ustedes van al lugar de... Y pasamos las demandas, pero eso también tiene que ver con la permisología. Acuérdate que para hacer un proyecto de una casa, el promotor tiene muchos permisos, tiene que haber el permiso del IDAN, del municipio, tienen que servir el área, tienen que hacer las calles, el MOB. Hay mucha permisología alrededor de desarrollar un proyecto de estos, así que no todo tiene que ver con una cierta institución, tiene que ver con varias instituciones que dan los permisos de construcción. Entonces, ¿cuál sería el papel de Codeco en estos casos? Bueno, nosotros orientamos a los consumidores. Nosotros educamos y orientamos a los consumidores. Nosotros ahora mismo estamos iniciando una campaña muy fuerte. Ya inicia en el mes de marzo, en la Semana del Consumidor, que habla de que compara, comprueba y consume. Compara porque nosotros necesitamos que el consumidor aprenda a comparar precios. Comprueba. Y ahí te saco el ejemplo de las inmobiliarias, porque tienes que comprobar que donde estás comprando, a quien le estás firmando una promesa de compra y venta, existe, es un buen proyecto. Ya lo buscaste en Google, buscaste las personas que están detrás, buscaste toda la información. Entonces, compara, comprueba y entonces después consume. Un dato que me parece fenomenal y muy importante y provechoso para el consumidor es que Acodeco tiene en su página web la lista de inmobiliarias que tienen quejas. Todo. Nosotros, la página web de Acodeco, gracias a Dios y el esfuerzo del equipo que tenemos en Acodeco, es muy interactiva y tiene muchísima información. No solamente tiene un tablero de quejas donde te dice por rubro cuáles son los agentes económicos más multados, sino cuáles son las cuantías inclusive. Pero y también la reincidencia, la cantidad las reincidencias y también te habla de un tema inmobiliario importante. También te señala cuáles son los agentes económicos o las inmobiliarias que ya han pasado por el proceso de validar el aumento de costos de materiales que siempre le notifican al consumidor cuando ya la obra va al 80%. Entonces, eso también, que lo valida Acodeco, también está en la página web. Tengo entendido que Acodeco, cuando se dan en este momento, casualmente en estos días se está llevando a cabo una feria de viviendas. ¿Acodeco está presente? Sí, nosotros tenemos un stand. Nosotros tenemos un stand en la Acodeco. De hecho, teníamos una frase ahí muy fuerte de que antes de comprar, asesórese aquí. La teníamos ahí de hecho, tiene la lista también de las promotoras. Sí, nosotros tenemos en la página web toda la información. Pero sí aprovecho para exhortarle a los consumidores. Vamos a leer, si tienen algunas dudas, lleven la promesa de compra y venta a la Acodeco. Nosotros con muchísimo gusto ahí lo asesoramos, lo examinamos. Mira, te adelanto algo, Linda. Nosotros nos hemos estado reuniendo con CAPAC, con ACOBIR, con todos estos gremios del tema de la construcción y les estamos exigiendo ver las cláusulas. ¿De qué manera? Que Acodeco, a manera de educación, va a decir, ven acá, estas son las cláusulas mínimas que debe tener un contrato. Nosotros no podemos en materia, ciertamente estamos en materia de libre oferta y demanda y todo lo demás, pero nosotros necesitamos que el gremio entienda que el consumidor tiene que tener unas cláusulas mínimas exigibles para que el contrato no sea abusivo. Y estamos en eso, vamos a promocionar muchísimo eso.
la compra de una vivienda es la mayor inversión que hace un trabajador, es por eso que tiene que ser muy analista, asesorarse, orientarse, y hay pocos que saben que Acodeco, bueno, cada vez Acodeco promociona, pero aún hay ciudadanos que ignoran que existe Acodeco, que tiene una oficina de asesoría, y porque estos contratos a veces tienen letras pequeñas, que ahí es donde están alguna deficiencia de la prestación de... Sí, nuestro trabajo es orientar al consumidor y tenemos especialistas en eso, tenemos abogados especialistas en temas inmobiliarios y con mucho gusto se pueden acercar, inclusive pueden escribirnos al 6330-3333, que es algo innovador, que en esta administración pusimos un número WhatsApp de la institución que nos ha servido mucho para comunicarnos directamente con los consumidores. Entonces, pueden acercarse también a la Acodeco, si tienen el contrato, subirlo, ¿no?, a la página web y nosotros podemos darle la asesoría debida. En el departamento de atención al cliente y el departamento legal, también con mucho gusto podemos atender a cualquier persona que tenga alguna duda sobre el contrato de promesa y compraventa. El contrato de promesa y compraventa que es la piedra angular de la raíz de muchos problemas. O sea, que tiene que leerlo, hay que leerlo mucho, hay letra menuda, cambiar la letra menuda. Es más, mira, el contrato de promesa de compraventa debe dejar de ser un contrato de adhesión. ¿Sabes qué es un contrato de adhesión? Que es estos contratos que vienen que uno no puede negociar, que es un contrato cerrado. Estos contratos de vivienda, de promesa de compraventa, deberían ser negociados. Tú deberías poder sentarte con la promotora y decirle, mira, ¿sabes qué? Quítame esta cláusula. Esto no me gusta, esto sí, vamos a moverla y todo eso. Darle más poder al consumidor. Claro, le da poder al consumidor y deja de ser un contrato de adhesión. Comienza a ser un contrato negociado, que nosotros queremos. Actualmente un contrato condicionado a favor de... Eso es lo que queremos nosotros educar en esa materia, por supuesto. La otra parte que vemos mucho en el tema de las promotoras es el tema de la publicidad, ¿no? Está en la ley 45, que la publicidad o el brochure o lo que ellos quieran, como quieran llamarle, es parte inherente del contrato. O sea, que el brochure que te dan en las ferias estas que hay ahora mismo en Atlapa, es como si tú lo agarraras y lo clicaras al contrato, es parte inherente del contrato. O sea, que tienen que cumplir al pie de la letra lo que están promoviendo. Esa es una de las quejas. Casualmente uno de los entrevistados hablaba del tamaño de las viviendas, que en la publicidad ahí ofrecen determinados metros cuadrados y cuando ya reciben el bien mueble no es real. Ese consumidor con mucho gusto lo esperamos en la Acodeco porque ahí hay un caso importante, no solamente de publicidad, de veracidad de la publicidad, sino que sin el contrato también dice, además de la veracidad de la publicidad, además de la publicidad, no está dando lo que le está ofreciendo y en el contrato también hay otra cifra de la que hay medida en sitio, estamos hablando ya de una situación mucho más importante, inclusive puede ser de tipo penal. En este caso, la Acodeco no tiene facultad de sancionar a la empresa. No, nosotros podemos orientar al consumidor, meter la demanda, pero si vemos que es de tipo penal, podemos compulsar al Ministerio Público. Por último, los tribunales tienen la facultad de que una promotora que tiene determinada cantidad de quejas ya ordenar el cese de sus funciones, ¿no? No. O sea, se sigue el procedimiento, se indemniza y sigue operando. Sí. Nosotros, las promotoras tienen una, bueno, ahora mismo están utilizando de que por cada proyecto usan una sociedad y después la cierran y eso imposibilita el hecho de que si quedaste mal con un consumidor buscarlo, pero nosotros le podemos dar la vuelta porque hay responsabilidad todavía después de disuelta la sociedad, hay responsabilidad de los dignatarios y los directores de la sociedad. Así que hay algo que podemos hacer. Siempre hay algo que podemos hacer. Señor administrador, en conclusión deduzco que aquí lo más importante, ya exponiendo usted este último caso, es que el consumidor vaya a la página web de Acodeco y revise
investigue si la promotora tiene antecedentes favorables de haber entregado proyectos a satisfacción. Sí, ese es un método, sí, conveniente. sí. Nosotros Porque orientamos. si cambian de razón para Sí. evadir este tipo de señalamientos. Correcto, esa es una forma, ¿no? Mira, los promotores serios no se eliminan y se van del país. Se quedan y hacen otro proyecto. Los promotores que no son tan serios, entonces sí hay eso. Y por eso nosotros estamos recomendando en algunos cambios que por ahí van a venir en la ley 45, el tema de, puede ser el tema de una fianza a los promotores primarios, de modo tal que los consumidores que abonaron, si el proyecto no se llega a dar, puedan tener mucho más fácil sus abonos de regreso, si el proyecto no se llega a dar. Por eso es que estamos examinando el tema de, y bueno, eso tendría que ir al Ministerio de Comercio, tendría que ir a la Asamblea, pero sí estamos examinando la posibilidad de incrementar algún tipo de fianza a los promotores primarios para poder conservar los abonos de los consumidores en caso tal de que el proyecto no se realice. Esas son a las promotoras inmobiliarias primarias, son algunas de las que recurren estas faltas. Sí, o sea, las primarias, las que vienen a invertir por primera vez, porque ya le digo, hay promotoras que son serias, que han hecho X cantidad de proyectos y hay otras que no son tan serias. Señor administrador de Acodeco, ¿desea dar unas últimas palabras a la ciudadanía? En este momento lo está escuchando a los consumidores. Sí, bueno, estamos ahora en el momento, estamos de vuelta a clases. Así que nosotros, la Acodeco, va a estar verificando el tema de los artículos que están exentos del pago de impuestos. Así que vamos a estar en la calle verificando eso. Eso es bien importante avisarle al público en general. La Acodeco, la semana pasada estuvimos viendo el tema de las grasas en algunos establecimientos comerciales. Esta semana, en las próximas semanas, como viene la vuelta a clases, vamos a hacer un operativo que tiene que ver con de vuelta a clases y viendo los artículos de los colegios y que los agentes económicos que están vendiendo estos artículos, los que están exentos de ley, los tengan exentos de ley. Muchas gracias, administrador general de Acodeco, Jorge Quintero Quiroz. Gracias por estar en el bufete de Linda. Amables televidentes, el consumidor informado tiene poder. Ahora no hay excusa, redes sociales, está la página web. Es importante, Acodeco tiene la lista de las promotoras, las inmobiliarias que tienen quejas. No se arriesgue, porque si hay algún tipo de inconveniente, el proceso legal es un poco extenso y usted va a ser el más afectado. Bueno, los espero el próximo viernes en el bufete de Linda con otro importante tema en materia judicial.